Bueno, buenas noches. Estamos por aquí una vez más en directo. Sin duda alguna es bastante bonito pasarnos en directo y en vivo. También vamos a estar contestando los comentarios que en la transmisión anterior creo que no vi muy bien, digamos. Esta vez sí. Y de nuevo estamos acá con el inigualable, el inolvidable. Y bueno, más conocido como el Borique, pero presentárselos, ¿no? Se llama Israel. Y bueno, vamos a hablar de un tema muy controversial también que ha estado generando muchas preguntas entre la comunidad de libertarios y liberales. Y estoy hablando del candidato López Aliaga. Así es, porque ahora que se acercan las elecciones, creo que entra bastante interés a la mayoría de personas, sobre todo por las propuestas que tienen estos políticos, pero también de temas un poco más personales, ¿no? Porque, como dijo un viejo amigo mío, creo que los actos en la vida dicen mucho más, representan. Y recordemos que en palabra de político no se puede confiar. Creo que los actos demuestran y dicen más de ellos. Así que vamos a empezar. Abre Israel. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos, muy buenas noches. Sí, vamos a empezar a hablar de Rafael López Aliaga. Bueno, o sea, sí, me parece que en los últimos meses ha crecido su fandom. No, o sea, no, o sea, ha crecido la cantidad de personas que lo apoyan. Esto, claro, que viene de un gran equipo de marketing que ha Sí. sabido llevar de muchas maneras, mediante muchos, por ejemplo, muchas entrevistas, en muchos sondeos, mucha representación en las calles de Rafael López Aliaga y del partido del cual él representa. Aparte de ello, hemos visto que, digamos, hay una creciente demanda por su voto gracias a los proyectos, digamos, que de mi perspectiva son un poco populistas, ya que en ningún lugar he visto que los explique el proceso por el cual va a llegar a ellos. Y solo he visto promesas que tal vez no se terminen de cumplir, como lo dijiste tú, Francesca. En palabra de político, no se puede confiar. Por ende, decir que, digamos, la reducción de ministerios, por lo cual ha sonado bastante, digamos, en Mm. los círculos libertarios, puede terminar saliendo por un tiro por la culata y llegando, digamos, a ser más un Macri que Uy. al libertario que desearía la gente, ¿no? Exactamente, Israel. Es por eso que vamos a profundizar un poco más en sus propuestas. Y de hecho, sabes que se estaba corriendo mucho de rumor en que este candidato parece que quería aplicar keynesianismo, ¿no? Y con esto hago referencia al gran incremento de gasto público que al parecer en sus propuestas se refleja. Hablo del sector educación, salud, por ejemplo. Y de hecho, una de las pocas medidas que se ha hecho muy popular, como tú lo mencionaste, es la reducción de ministerios, pero muy aparte de ella tampoco es que he escuchado otra que plantee la reducción del Estado, digamos, ¿no? Aunque tampoco necesariamente reducir o eliminar ministerios quiere decir que vayan a reducir las funciones que estos ejerzan, ¿no? Pero de todas formas, vamos a hablar un poco más del gasto público, del presupuesto, porque ahora que nuestro país sí que está, digamos, un poquito ajustado, ¿no? Con la deuda que ya nuestros políticos queridos han decidido llevar este tiempo con esta pandemia. ¿Qué piensas tú acerca de sus propuestas? A ver, empecemos, por ejemplo, por una muy reciente que se dio en el debate sobre la educación, en la Sí. cual Rafael López Aliaga explícitamente dijo de que se debía duplicar el No. presupuesto digamos, de la educación en el Perú, de la educación pública. Tenemos que tener en cuenta que el legislativo promulgó una ley que da por hecho que desde el 2021 el presupuesto para la educación no puede bajar del 5% del Producto Bruto Interno del país. O sea, estamos hablando de cantidades abismales de dinero para un sector que ha demostrado nula funcionalidad alrededor del tiempo, a pesar de su creciente economía, o bueno, más bien dicho, de su creciente inversión estatal, como lo que es el sistema educativo. Vemos de que el factor más relevante del sistema educativo no es que le falte dinero, sino una mala administración sobre este dinero ya.
y bajo, digamos, a regulaciones y currículas ya muy obtusas o retraídas a la realidad actual del Perú. Pero bueno, volviendo al tema de Rafael López Aliaga, como lo digo, también me parece una medida muy populista para querer ganar a esas personas que pretenden en el Perú, sin tener un conocimiento del proceso por el cual se mejora la educación, decir que al invertir más dinero va a mejorar la educación de una manera mágica. En el Exactamente. tema de salud hemos visto que también, aunque no le he escuchado mucho hablar, digamos, de aumentos de presupuesto definidos, sí lo he visto en su plan de gobierno, en el cual él expresa, digamos, una relevancia de incentivar más al sector salud, económicamente hablando, ya que es la única funcionalidad, digamos, la única intervención que conoce el Estado para poder supuestamente subsidiar o dar apoyo. Me dejo entender, ¿verdad? Sí. Entonces, Mm. desde esa perspectiva, yo veo que, digamos, las políticas keynesianistas que él propone realmente, o sea, no van, o sea, son keynesianistas. ¿Por qué? Porque parten de una crisis económica. ¿Qué dice Rafael López Aliaga? Ya, lo vamos a poner así. Que en estos momentos hay una crisis económica en el Perú, por ende, hay una gran deuda estatal que ha sido creciente, un gran déficit fiscal gracias al gobierno por el cual bueno, que el gobierno que aún tenemos, y por ende, digamos, no hay el suficiente dinero para poner en los proyectos del partido a tope, o digamos, poderlos hacer realidad sin tener que, digamos, tener grandes prestaciones extranjeras. Además de que, digamos, este gobierno va a tener que ya pagar la deuda que ha tomado. O sea, vemos que, digamos, hay diferentes factores que se están aglomerando para, digamos, los pagos en el siguiente periodo presidencial. Por ende, Rafael López Aliaga ve que es necesario, digamos, imprimir dinero para poder no solo soportar los gastos del Estado ya actual, sino que también para cumplir su plan de gobierno, ya que los fondos de reserva también han sido vulnerados y gastados durante el periodo de la pandemia. Ese, digamos, es el concepto que usa Rafael López Aliaga para, digamos, decir que el keynesianismo sería necesario gracias a que estamos en una crisis económica. O bueno, más bien, no así, sí, sí estamos en una crisis económica. Justamente he escuchado también de las propuestas, ¿sabes? Me ha asustado bastante cuando escuché esto de la duplicación del gasto en cuanto a la educación. De hecho, recalcó bastante, ¿no? Que quería implantar o financiar más este tipo de proyectos educativos. Y no es que sea malo, porque muchas personas, digamos, a veces consideran que estos sectores como la educación son primordiales y se debería financiar más. Pero como tú lo has mencionado, lamentablemente, por más que se financie más, no necesariamente este servicio aumenta la calidad. Y esto creo que se explica porque el Estado por naturaleza es ineficiente, ¿no? Al gastar el dinero, que bueno, ni siquiera creo que los políticos que a través de los impuestos y regulaciones recauden estos dineros ni siquiera son conscientes de cómo es que se gana, tampoco son conscientes de cómo es que se gasta, ¿no? Y lamentablemente este sistema permite que por más errores que cometan los políticos, bueno, al final de cuentas no tengan que pagar nada. Y por otra parte, ¿no? Te puedo explicar que como experiencia por lo menos es evidente este gasto desbordante que a veces se realiza en la educación y que es mal invertido, porque hace falta tener una hermanita o un hijo o alguien por lo menos que esté también en escuela pública para darte cuenta que los gastos no son eficientes y justamente ese es el gran problema. Una solución o un ejemplo que se podría seguir para, digamos, acotar esto puede ser el sistema de vouchers, ¿no? Que es bastante apoyado por muchos liberales, por muchos libertarios, sobre todo porque va a permitir que a pesar de que este sistema educativo sea financiado con el Estado, con los impuestos, por lo menos sea eficiente o mucho más de lo que es. Pero ya, volviendo al punto. En cuanto al sector salud, yo también escuché que
digamos, parece que este candidato quiere pintar un poco de populista, ¿no? Porque asegura que va a intentar invertir más en los hospitales, en crear postas en zonas muy alejadas. Y creo que esta respuesta, estas propuestas las he escuchado de muchos candidatos. Por otra parte, creo que esos dos sectores son muy importantes, pero también hizo énfasis en cuanto a la seguridad, ¿no? Insinuó que para, digamos, combatir esto de la corrupción, de la que tanto se habla con estos políticos que tenemos, quería crear un centro. A ver, perdóname, creo que aquí está el nombre. Ya. La cuestión es que este centro contra la lucha de la corrupción se iba a basar en, digamos, investigar y de tener, digamos, la Fiscalizador, o verificación. digamos, un Exacto. organismo fiscalizador. Sí, o sea, pero esto me parece un poco preocupante, porque de hecho esto haría que el Estado en cierta parte tenga más funciones, ¿no? Y Claro, porque necesitas un presupuesto para ese organismo. es evidente. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Lamentablemente creo que el tema de los ministerios, de eliminarlos, creo que son 9 hasta donde ha mencionado Rafael, pero de todas formas creo que esto no compensa todos los gastos que da a entender 18. todas las propuestas que está dando, ¿no? Creo que es un poco también, suena un poco populista, ¿no? Por ahí también he escuchado que por eso lo están tachando ahora de hacer campaña un poco exagerada. Por otra parte, he escuchado también que muchos, lamentablemente, ¿no? Muchos libertarios, liberales, solamente se están enfocando en el tema moral, en el tema social, y hablo esto del tema de aborto, ¿no? Pero yo creo que de momento, por lo menos, la prioridad es la economía. Y lo que me importa más ahora es analizar justamente estas propuestas ligadas a lo económico, porque como tú lo has mencionado, nuestro país ahora está envuelto en una situación muy crítica. No, muy bien, Dios no quiera, ¿no? Pero convertirnos en una futura Peruzuela, no, no, la verdad es que no me viene a mí, no me agradaría esto. Y por otra Realmente, parte, primero vamos a pasar por una argentinización para pasar a una venezuelización. O sea, es algo qué muy, o triste, sea, ¿no? parece un meme, pero Ujú. no, es verdad. Porque primero tenemos que pasar por una devaluación extrema de nuestra moneda para llegar a Ah, espantar claro. digamos, a la empresa privada para recién tener, digamos, altas recaudaciones impositivas a los ciudadanos, que para sustentar un extremadamente grande Estado, que termine llevando a una tasa de pobreza extrema como la que hay en Venezuela, bueno, alcanzaron la igualdad en el 96% de pobreza, ¿no? Muy iguales. Y mira, te cuento, aparte de ello, algo que me está preocupando también de Rafael, ¿no? Es que insinúa que la pobreza debe ser erradicada. Claro, creo que muchas personas, de hecho, estamos de acuerdo con eso. Yo también estoy a favor de que la pobreza se reduzca. Lo importante aquí son las formas, ¿no? Porque hay muchas formas. Dios no quiera que caigamos en estatismo. Pero la cuestión es que lo que he leído de su plan de gobierno, por lo menos me he podido dar cuenta que quiere reforzar organizaciones populares. Y con esto me refiero a proyectos sociales, ¿no? Aunque aclara que no quiere, digamos, pasarse de exagerado, pero de todas formas insinúa que pretende dar subsidios a las familias con menos recursos. Por mi parte, creo que la mejor forma de ayudar a estas personas no es darles pan de hoy, pero hambre para mañana, como dicen algunos, sino es darles justamente esa oportunidad laboral que lamentablemente a causa de muchas regulaciones, de muchas trabas burocráticas que a veces el Estado pone, muchas personas tienen que ser parte de este sector informal gigante en nuestro país. Más bien, algo que me causó mucho interés en lo que me dijiste, Israel, es acerca de imprimir billetes. De hecho, yo nunca había escuchado esto de Rafael y eso me preocupa también, ¿eh? Ese es keynesianismo, por ejemplo. Hay que diferenciar, por ejemplo, cuando digamos, insinúas que alguien es keynesiano solo porque quiera más Estado. No, realmente eso es un keynesianismo, eso es un estatismo. Exacto. Keynesianismo es un modelo económico que se presentó para la crisis del 30 en Estados Unidos. Gracias, ¿para qué? Para no solo sustentar el excesivo gasto del gobierno, sino también para que haya, para un supuesto de, digamos, de generación, digamos, incentivar la compra para que fluctúe el dinero dentro del país
y tanto dentro como fuera del país, digamos, evitar las pérdidas de empleos, digamos, evitar quiebras de negocios por, digamos, no poder cubrir digamos, la necesaria venta diaria para poder cubrir sus gastos y costos. Por ejemplo, hubo una medida con el New Deal digamos, fue sumamente keynesiana, que fue, digamos, dar bonos, como los que vemos hoy día que se nos Mm. entregan, digamos, al sector agrario. ¿Para qué? Para comprar el exceso de producto que tenían y que no se iba a poder vender porque la gente no estaba comprando, porque la gente tenía miedo de comprar, porque había Exacto. crisis. ¿Qué pasaba? Digamos, si estos empresarios, si digamos estos agricultores no vendían ese producto, iban a tener grandes pérdidas. ¿Qué pasaba? Si tenían grandes pérdidas, estas personas iban a entrar a una excesiva pobreza, ya que lo que habían gastado no sería suficiente, digamos, lo que habrían vendido no sería suficiente para recuperar lo gastado, así que estarían vendiendo a pérdida. Por ende, el gobierno imprimió dinero para poder subsidiar a este sector, comprar, y mira, lo que hizo el Estado no es siquiera agarrar ese producto y darlo a personas pobres, lo destruyó, lo quemó simplemente para deshacerse del exceso de oferta que iba a entrar en el mercado. Eso es una medida keynesiana. Esa es una medida keynesiana. No es una medida necesariamente estatista, pero sí es una medida keynesiana, que tiene que ver ya con partiendo de, digamos, de la economía. Eso es lo que propone, por ejemplo, Rafael López Aliaga, gracias a que estamos en una crisis actualmente y que no hay suficiente dinero para subvencionar, para asistir a el Estado tan grande actualmente que tenemos en el Perú, además de los proyectos que ofrece Renovación Popular. Ese es el problema. Ahí es donde nos tenemos que enfocar con el del keynesianismo y la impresión de billetes. Porque justamente el keynesianismo sustenta todo gasto o inversión estatal mediante que el Estado pueda emitir dinero para cubrirla. ¿Me dejé entender, Fran? Exacto, Raíl. Sí, 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 te comprendí bastante y de hecho yo pensé que al principio ese candidato, bueno, digo, por más que esas propuestas hayan sonado muy estatistas, por lo menos pensé que iba a optar, ¿no? Por abrir más el mercado, porque de alguna forma u otra tendría que encontrar la forma en la que esto se regule, ¿no? Porque digo, ya tenemos mucho déficit fiscal. De hecho, con el año pasado alcanzamos picos enormes. Creo que ahora tenemos un 7,5 del PBI, no estoy muy segura de esto. Pero de todas formas hemos alcanzado niveles nunca antes vistos, creo que en estos últimos 7 años por lo menos. Y en lo personal Claro. yo consideraba que sería importante hacer recortes. Mira, hay varios sectores, tú habrás escuchado seguro de la publicidad, ¿no? Que daba el Estado en diferentes medios de comunicación que se gastan, bueno, millonadas. Sobre todo se justificaban bajo este pretexto, ¿no? El que se supone que esa publicidad era para generar más conciencia ambiental, más conciencia en cuanto al COVID también en su momento, en la educación. Y ese tipo de cosas me seguía preocupando, pero en lo que he visto, por lo menos Rafael, más que todo está haciendo énfasis en gastos. Y eso me preocupa. Y ahora que me has mencionado acerca de la impresión de billetes en una plena, bueno, en plena crisis, realmente me entran las dudas, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿cuál sería la mejor forma de llevar esa situación? Porque sabemos que inicialismo, digamos, no ayuda, ¿no? Y esto lo ha demostrado también la historia. Sí, sí, o sea, mira, yo propondría, por ejemplo, de regular internacionalmente y nacionalmente los mercados de todo tipo, o por lo menos o por lo menos los que ya tengamos infraestructura para poder conceder o vender, o que, digamos, el extranjero pueda comprar a los propietarios peruanos. ¿Qué pasa? Porque inmediatamente para salir de la crisis, primero debemos disminuir la tasa de desempleo. Ese 8,8% del cual estuvimos en el 2020 tiene que disminuir
lo más pronto posible para que haya una verdadera recuperación económica, porque la gente con empleo tiene el suficiente dinero y capacidad para poder invertir o por lo menos para poder tener compras constantes que fluctúen en los mercados y que eviten la quiebra de otros negocios, tanto pequeños, medianos y grandes. Primer punto. Tenemos que hacer una invitación a diferentes tipos de empresas, de mercados que no tengan competencia. Por ejemplo, en el sector salud, podríamos invitar a empresas americanas, empresas chinas, empresas israelíes, empresas árabes, empresas chilenas que quieran invertir en el Perú para crear clínicas, para crear hospitales, los cuales van no solo a crear, mira, van a crear puestos específicos para especialidades médicas que hasta tal vez no hay en el momento en el Perú, por lo cual vamos a generar un empleo específico para el ala, para el ala médica, que son todos los graduados del sector médico y sistema de salud. Perfecto. Vamos a generar empleos tercerizados y también empleos, digamos, de limpieza, etcétera, 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 mediante, digamos, escogiendo solo el sistema de salud. Y vamos a disminuir los precios de los medicamentos mediante esa misma competencia, ya que las mismas empresas van a tener que regularse entre ellas mismas en sus propios costos para poder satisfacer las necesidades de sus comensales, o sea, de los que nos vamos a servir de ellos, a bajos costos y a mejor calidad, sin que ellos salgan afectados. ¿Se puede? Sí se puede. Tienes que quitarles carga tributaria. Cómo se le puede quitar carga tributaria a las empresas? Con un sobreexceso de empresas. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de empresas, mayor recolección, por lo cual Ujú. puedes disminuir puntos, digamos, porcentajes del IGB o de otros tipos de impuestos, ya que la recolección sería muy superior sin necesidad de elevados impuestos, gracias a que habría muchas empresas de las cuales recolectar. Esto no es una medida libertaria, esto sería una medida pseudo liberal porque estás proponiendo reducir impuestos y aumentar el mercado. Ese sería, por ejemplo, una primera opción para pelear contra esta crisis sin tener que afectar los recursos peruanos y también sin utilizar los ahorros y tampoco vulnerando al ciudadano en su economía, ya que toda la infraestructura, construcciones que se harían a partir de esta desregularización de mercados las tendrían que hacer las mismas empresas. Y ¿Me dejo entender? sí, sí, de hecho Israel Ah, había escuchado que López Aliaga dijo que iba a reducir las tasas del IGB para lo que justamente como tú acabas de mencionar, solamente esta recaudación. Y de hecho también hizo énfasis en que esta medida podría ayudar a los informales, digamos, a tener, eh, atender por ser formales, porque sabemos que actualmente nuestro país, digamos, está lleno de trabas, de razones por las que las personas prefieren ser informales, ya que de lo contrario ser formales tiene muchas desventajas, ¿no? Que es muy no triste es esto. viable, Sí, para muchos no es negocios viable. no es viable. Lamentablemente, Francesca, no es viable esa propuesta. ¿Por qué? Porque el Estado que tenemos actualmente, las inversiones que tiene el Estado, los subsidios que tiene el Estado actualmente y que tiene que cumplir cada año, se sustentan en base a una cantidad exacta, fija, o como llamémoslo, como un presupuesto fijo para poder sostenerse. Ese impuesto se vale de que exista esta recolección, digamos, esta recolección de tributos. Por ende, esos tributos, en vez de tender a bajar, siempre tienden a subir. ¿Por qué? Porque a medida de que digamos, se necesita cubrir más gastos del Estado, necesita mayor recolección impositiva. Entonces, sí, lo que ha dicho Rafael López Aliaga no es posible si no tenemos una generación de empresas mayores a la demanda actual de trabajos. Si no tenemos, vuelvo a repetir, si no tenemos más empresas en el Perú, si no aumentamos el tamaño del sector peruano más, o sea, mayor
al tamaño del Estado, los impuestos no se pueden bajar. ¿Por qué? Porque lamentablemente hemos tenido una continuidad de presidentes parlamentarios que han aumentado el déficit fiscal y han aumentado la deuda externa exponencialmente. Y esta no se puede decir, bueno, ya no pago, se tiene que pagar. Mm. Lamentablemente se tiene que pagar. Por más intereses bajos que diga la señorita Alba, la ex ministra de Economía, esta deuda se tiene que pagar. Por ende, los impuestos, como lo propuso Rafael López Aliaga, no se van a poder bajar. Interesante. Entonces esta propuesta, bueno, así tal cual como sale en su plan de gobierno, de hecho, vemos que podría ser un poco inviable, ¿no? Esto nos pone a dudas, ¿no? Por otra parte, quería mencionarte que justamente Rafael López Aliaga también considera este espectro de las empresas, que como te habrás enterado, con todas las medidas que tomó nuestro querido presidente Vizcarra, hubo mucha fuga de capitales, ¿no? Porque muchas empresas, digamos, que se horrorizaron con esta parálisis económica tremenda que no afectó a un pequeño grupo ni a las grandes empresas únicamente, de hecho, a las pequeñas también, a las pymes, ¿no? Y a las MIPES. Ahora, hablando de empresas, Rafael López Aliaga también tiene una propuesta, ¿no? Que en realidad yo considero un poco, no sé, me hace dudar. Mira, supuestamente quiere crear institutos de promoción para el desarrollo de esas empresas y de hecho quiere hacer, sí creo que quiere implantar un banco, pero con financiamiento privado para poder apoyar a esas pequeñas empresas. ¿Tú crees que esto también sería viable? ¿Podría representar, no sé, un impulso para esas pequeñas empresas Si que, a es decir verdad? privado, mira, si él Sí. dice que es privado, ¿por qué lo está haciendo desde el Estado? Las contradicciones muy duras, ¿no? Porque si lo hace desde el Estado será porque debe tener alguna subvención estatal. Porque si no, el que debería de estar dando este proyecto no sería el Estado, sería una empresa privada que esté ofreciendo, digamos, incentivar un modelo económico bancario que pueda resultar beneficioso para la sociedad, no el Estado. Exacto. Ese es el problema, ese es un gran problema digamos, de los libertarios, que no nos damos cuenta que no necesariamente, o más bien dicho, es un problema no de los libertarios, más lo refiero a los liberales, que mientras que el Estado siempre va a ser coactivo, mientras tenga el monopolio de cualquier tipo de mercado o digamos, cualquier interferencia económica en los mercados nacionales e internacionales. Asimismo, por ejemplo, como en el de la educación o el de los sistemas bancarios. Por ejemplo, voy a escoger un ejemplo que ha sido sonado alrededor de la última parte, del último trimestre del 2020, que fue las tasas de interés de los bancos. Ya, perfecto. ¿A qué se deben las tasas de interés en los bancos? La tasa de interés de los bancos se debe a la ley de bancos, ya que en la ley de bancos y en la ley de bancos ratifica en el artículo, en el artículo 9, si es que más no me equivoco, si alguien en los comentarios me puede ratificar, no me acuerdo bien, que los bancos tienen libre competencia para poder poner las tasas que ellos deseen. O sea, resumido, ¿no? En pocas palabras. Gracias a esta ley puede haber una cierta competencia de tasas de interés entre los bancos. Tienen una libertad de poner tasas de interés a diferentes tipos de préstamos. Bacán. ¿Cómo van a poner una tasa de interés en diferentes tipos de bancos si solo existen, digamos, bancos que se pueden contar con la cantidad, con los dedos de los pies? O sea, ¿qué clase de competencia es esa? Es absurda. ¿Qué te dice también la ley de bancos? Que para poder poner tú una entidad bancaria o financiera, tienes que tener un capital social alrededor de los 16 millones de soles, si es que más no me equivoco. O sea, si tú no tienes 16 millones de soles no puedes poner un banco, no puedes poner una entidad financiera. ¿Qué pasa? Esto evita que, digamos, puedan nacer diferentes competencias con no tan altos montos con no tan altos montos sociales. Como por ejemplo, digamos, ya, ponte, tú, yo y tres amigos más nos juntamos y digamos, cada uno pone 200.000, ya. Llegamos a $600.000,
Ya, perfecto. Con $600,000 decimos, vamos a poner una entidad financiera. ¿Podemos? No podemos hacer nuestra entidad financiera. ¿Por qué? Porque para ser formal, para una formalidad de la entidad financiera necesitamos un capital social a partir de los 16 millones de soles. Entonces, significa que solo las personas con 16 millones de soles, que obviamente no solo van a tener 16 millones de soles, estamos hablando de una clase que puede invertir, más bien dicho, 16 millones de soles, recién puede pensar en poner un banco o una entidad financiera. ¿Tú crees que eso es permitir la competencia? Mm, creo que hemos... Ya. ¿Qué pasa si eliminamos esta ley de bancos, por ejemplo? Eliminamos la ley de bancos e incentivamos la libre competencia de bancos tanto internacionales como nacionales. Se crean diferentes tipos de cooperativas, se crean diferentes tipos de financieras, se crean diferentes tipos de bancos internacionales. Podemos traer bancos americanos, podemos traer bancos árabes, podemos traer bancos asiáticos, que entre ellos nos den las mejores tasas de interés a más altos montos de préstamo. Eso significa que la persona que recién está iniciando, o sea, la pyme, la MIPE, puedan acceder a montos más altos sin necesidad o bueno, sin tener tasas muy altas o también sin tener que dar incentivos o bueno, capitales físicos para, digamos, sustentar su préstamo, como lo digamos es, digamos, sustentarlo en base a tu casa. ¿Me entiendes? Eso sí ayuda al pequeño. Eso sí ayuda al pequeño. ¿Por qué? Porque si tú pones topes a las tasas de interés, No. por ejemplo, lo que haces es que los bancos, por menores precios de préstamos, te pidan mayores garantías, lo cual evita que el pequeño pueda pedir préstamos. ¿Por qué? Porque desincentiva el pedir préstamos cuando por menores precios Arriesga mucho. necesitas tener mayores, ¿qué acabo de decir? Se me olvidó la palabra. Mayores, digamos, sustento de capital. De hecho, entonces por lo que acabamos de comprender un poco más a fondo el plan de gobierno del candidato López Aliaga, ya hemos visto y hemos hablado acerca del tema educativo en cierta forma, el tema de la salud también, incluso la corrupción, cómo es que piensa erradicar esta, de la pobreza, también hemos visto en el sector bancario. Realmente no me da muchas buenas vibras, digamos. A mí hasta ahora este candidato no me ha convencido totalmente. Pero, a ver, de hecho, sabes que a causa de a causa de la propuesta que tiene esta, ¿no? De cuidar las dos vidas, hablando un poco más del tema social, digamos, a mí lo que me preocupa más, como te mencioné anteriormente, es el lado estatista, ¿no? A mí me preocupa cómo es que se piensa, digamos, financiar esto. La verdad es que O hasta ahora, solucionar. la verdad es que hasta ahora no he escuchado mucho, no he profundizado acerca de esto, así que me interesaría ver si has escuchado cómo es que López Aliaga pretende cuidar las dos vidas, porque yo creo que se necesita de cierto financiamiento, ¿no? No exactamente. ¿Por qué? Porque ya es penado. O sea, ya tiene una Mm, pena. O sea, en el Código Penal ya existe una tipificación específica tanto para la persona que lo hace como para la persona que ha adquirido el servicio de un aborto, que es la mujer que quiere abortar. ¿Me entiendes? Que no es mayor, que la pena no es mayor a 3 años ni menor a 2, si más no me acuerdo, o a 80 horas o no, a 80 semanas, o no, creo que es 80 semanas de servicio comunitario. O sea, esas, digamos, son las sentencias que se le dan, ¿no? Pero ¿qué pasa? Al ya estas estar, digamos, penalizadas, lo único que tendría que hacer López Aliaga es decir, no nos metemos, no hablamos sobre esto en mi periodo, y ya está. No, sí, justamente me entraron las dudas porque él en un programa televisivo, la verdad es que no me acuerdo cuál era, creo que se hizo muy polémico por esa metáfora que no a muchos les cayó bien, ¿no? Insinuando de que una niña o una mujer que haya sido abusada sexualmente, bueno, debería merecer, ¿no? Cuidados de primera, ¿no? Bueno, yo supuse, ¿no? Que tendría un plan de profundidad para intentar dar a poner, a ejercer ese plan.
aunque en realidad tampoco he escuchado que haya profundizado totalmente en eso. Creo que Yo siempre, tampoco he escuchado. exacto, creo que siempre lo menciona, pero haría falta, ¿no? Preguntarse el cómo, porque eso es lo que más nos preocupa, creo que la mayoría de peruanos. Ya nos han prometido bastante, pero al final han terminado haciendo. La experiencia habla mucho, ¿no? La Y única manera que me... Sí, por favor, sigue, sigue, sigue. no, no te preocupes, sería de hecho un poco bueno profundizar en esto para luego ya dar paso a algo un poco más serio, ¿no? Que me acabas de mencionar antes de iniciar la transmisión en vivo, que me ha causado curiosidad, ¿eh? Bueno, pero Sí, 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 continúa. esos dos temas son muy importantes y me parece que le podrían costar la candidatura a Rafael López Aliaga si es que tendría la posibilidad de tener. Eh, vamos a ver esto. Con las dos vidas, como te digo, mira, si no vas a hacer si digamos pretendes protegerla, simplemente no necesitas hacer nada. Tienes que dejar simplemente las tipificaciones actuales que ya la definen. Y digamos, incentivar digamos, al Ministerio de la Mujer bueno, digamos, viene de arriba para abajo, ¿no? Primero, digamos, el MEF tiene que liberar, digamos, o concesionar un subsidio mayor a un organismo que puede ser un organismo especial recién creado, que dé apoyo psicológico, digamos, a las mujeres que hayan sufrido violación y que, digamos, que hayan sufrido violación y que de esta violación estén esperando a un bebé, ¿no? O sea, estén embarazadas. Ya, ¿se les puede dar un apoyo desde ese punto? Sí, pero ese apoyo necesita subsidios, sí necesita subsidios. Bueno, ya, vamos a verlo por el lado más positivo, ya que digamos esta es una medida buena porque está buscando apoyar a la mujer. Ya, bacán. ¿Qué se tendría que hacer, digamos? ¿Se le tiene que dar un trato especial a la mujer? Sí se le tiene que dar un trato especial. ¿Por qué? Porque es una mujer que ha sufrido una vulneración muy grave digamos, a su cuerpo, que es la violación, ha sido transgredida, por lo cual primeramente se tiene que dar una orden de alejamiento si es que se conoce digamos, el nombre de la persona que lo ha hecho. Se tendría que pasar por el médico legista para, digamos, diagnosticar cuál ha sido el tipo de Legislación. agresión, lo cual va a salir, digamos, agresiones leves. ¿Por qué? Porque el código procesal en el Perú es una porquería, pero bueno, aún así. Ya, después de eso se tiene que iniciar, digamos, un apoyo muy sustancial a la mujer, tanto de la parte económica, ya que, digamos, se le debería dar un subsidio de parto, en la cual ella, digamos, todo el proceso de los 9 meses, digamos, no lo tenga que sustentar ella, sino que, digamos, el Estado se encargara del proceso y de los gastos médicos. Justamente creo Sí, que con esto debería hacerse muy sutil, ¿no? Es que lamentablemente a veces creo que por este tipo de proyectos de ayudas sociales a veces cae en estatismo excesivo y eso es algo que a los liberales y a los libertarios les preocupa mucho. claro, Pero por eso te dije, o sea, digamos, viéndolo de la mejor manera, o sea, viéndolo en que todo el mundo es color rosa y bueno, el estatismo está bien, ya vamos a poner con muchas comillas, digamos, esa sería una buena medida hasta cierto punto, ¿no? Pero sí, o sea, lo que tendrías que crear es, digamos, un organismo especial, el cual tenga un subsidio propio que puede, digamos, ser una rama del Ministerio de la Mujer. no, bueno, también considero lo mismo. Mira, ahora que ya llevamos un tiempito en la transmisión, vamos a ir leyendo los comentarios porque como creo que es la segunda vez que me ha pasado, no me he dado cuenta, me he perdido acá, concentrada totalmente. Así que, a ver, dame un momento que ahorita vamos a ir Sí, 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 respondiendo no los te preocupes. comentarios. Y por otra parte, ¿no? Quería mencionarte que aparte de sus propuestas, también es importante analizar su vida. Yo soy de las personas que considero que, claro, las palabras dicen mucho, prometen mucho, pero al final de cuentas los actos son los que se valoran más. Porque ya hemos pasado por la experiencia de que muchos políticos nos prometen propuestas, ideales, que puede que sean muy bonitos, pero al final de cuentas no sabemos si los vayan a cumplir.
Y es por eso que es importante analizar el proyecto de vida que ha seguido Rafael, que por lo que yo tengo entendido, por lo menos es un hombre muy exitoso, hablando de sus empresas. Tú sabes, ¿no? Que es dueño creo que de más de 41 empresas, es un hombre que ha sabido luchar, ¿no? Que sabe llevar negocios. Claro, Bueno, claro. pero eso ya lo vamos a tratar en un ratito. Miren, por acá, a ver, estoy viendo los comentarios. Sí, yo no logro ver los comentarios, no sé por qué no me deja. Justamente tenemos el mismo problema, parece. Yo por acá veo unos comentarios, a ver. Ujú. Por aquí Robert Yari me dice la baja educación de las personas. ¿Cuál es el problema de todo esto? La baja educación de las Mm, personas. Bueno, para tocarlo un poquito de manera superficial, yo podría atribuirle esto a la ineficiencia del Estado de nuevo, porque la verdad es que la calidad educativa que se ha demostrado, por lo menos a través de los resultados que obtienen los estudiantes en los exámenes que se toman para realizar rankings entre escuelas de las pruebas PISA. matemática, exacto, las pruebas PISA, nos han demostrado que no necesariamente más financiación significa mayor calidad educativa. Entonces, a ver, que si ya hemos encontrado esta relación, se supone que no hay que intentar proponer o incluso financiar más este sistema, ¿no? Porque los resultados demuestran que no hay una relación lamentablemente directa con esto. En ese sentido, creo que es importante, bueno, yo tomaría como ejemplo el sistema de vouchers, eso me convence mucho, porque sí, estaría financiado con el Estado, pero digamos, tenía un trato directo con los padres, ¿no? O sea, los padres elegirían dónde quieren que estudien sus hijos. Y yo soy las personas Aumenta la que, competencia. O sea, exacto, la lo que competencia. digamos permite que se pueda competir a través de subsidios estatales, en las cuales, digamos, las empresas empiezan a mejorar empiezan a mejorar la calidad digamos, de sus cursos, de su currícula, además de que empiezan a mejorar la calidad y los precios a los cuales adhieren. Sí, es muy bueno, pero el sistema de vouchers tiene un error que Milton Friedman no lo terminó de explicar y que es que no es un modelo fijo. Mm, Muchos lo toman como que es un modelo, ay no, y se tiene que quedar para toda la vida. No, no es un modelo no, fijo, es un modelo solo transitorio a la medida que la pobreza va va, reduciendo reduciendo. a un punto exacto en el cual ya no necesita subsidios estatales. ¿Qué pasó en Chile, por ejemplo? Este es un modelo que hizo crecer enormemente el sistema educativo en Chile y más que todo el sistema privado, que empezó a competir enormemente por ejercer mejor educación. Ya, genial, Sí, eso genial, también genial. se te demuestra, Pero ¿no? En algunas pruebas PISA, de hecho, Chile por ahí está en uno de los primeros lugares, o por lo menos esto en los primeros lugares, anteriormente, sí. sí. Además de eso, ¿qué pasó? Ahí va la arrogancia y la falta de interés de los intelectuales liberales de Chile, que prosiguieron con ese modelo después de que con Bachelet la pobreza se redujera en más de un 23% a después de la muerte de Pinochet. Wow, no, ¿Qué pasó? Tuvieron el momento exacto para dejar el asistencialismo, ya que había un alto nivel de digamos, de competencia educativa, pero decidieron nacionalizar los mercados, incentivar el mercado nacional, olvidándose de la internacionalización y la globalización de los mercados. ¿Qué pasa? La gente no deja de nacer, la gente no deja de reproducirse. Cada día hay nuevas personas que se están insertando al mundo laboral, por lo cual cada día debe de crecer la cantidad y necesidad de empleo si queremos sostener digamos, un país rico, eficiente y que tenga prosperidad. sí, ¿Qué bueno, de pasó? hecho, Se estancó. Chile se estancó. Chile prefirió empezó a regular, pasar de tener siete, siete ministerios a pasar a tener 23 ministerios. este es un claro ejemplo, Entonces, ¿no? De la transformación que ha llevado Chile, porque déjame decirte que después de Pinochet, por lo menos ha entrado una sartada de políticos con una tendencia, Patricia, sí,
Poco a poco han hecho que Chile se vaya convirtiendo en algo muy distinto. De hecho, creo que el cambio de constitución en parte demuestra ello, ¿no? El avance un poquito de la izquierda por Chile y por Latinoamérica. Bueno, pero ya, creo que hemos tocado de manera superficial este problema en nuestro país y ojalá que en una próxima charla también lo toquemos a más profundidad, ¿eh? Porque supongo que hay muchas dudas. Pero mira, acá también tengo un comentario de otro, bueno, de otra persona que haga otro usuario que está viendo. Y me pregunta bueno, si creemos que funcionaría la descentralización de los ministerios en todas las regiones del país. Porque justamente, casi lo olvido, esta es una de las propuestas de Rafael López Aliaga, que había indicado que, digamos, nuestro país era muy centralizado y que quería que justamente en las provincias, en regiones más alejadas, algunas, digamos, esto se esparciera, ¿no? Conociendo al gobierno, esta supuesta solución terminaría teniendo un presupuesto billonario que termina desfavoreciendo a la necesidad de la recuperación económica del país. Por lo cual, en estos momentos, digamos, una descentralización de la capital, que es Lima, sería inviable si pensamos en dejar de emitir dinero, si pensamos en dejar de hacer crecer el Estado, porque, porque no es como que, digamos, van a dejar los edificios, digamos, las oficinas centrales del legislativo van a pasar a Ucayali y se va a dejar vacío la actual. No, simplemente, digamos, van a pasar a concesionar o van a pasar a, digamos, a crear nuevos organismos públicos que puedan darle uso a esos edificios. Además de enorme gasto que va a ser construir esos mismos edificios en otros departamentos del Perú para supuestamente descentralizar el poder. Además de que esto va a elevar la burocracia. ¿Por qué? Porque va a tener que haber grandes gastos en infraestructura tecnológica para conectar, digamos, los datos, la información que tiene el legislativo, que tiene el sistema, digamos, el poder el legislativo, el poder ejecutivo. Entonces, ya vemos que, digamos, realmente es una medida sumamente inepta. A mí esta ni siquiera me Uy, parece una medida muy irresponsable en el momento en el que vivimos ahora. actualmente. No tenemos la economía suficiente para descentralizar la capital. Tenemos que velar primero por la recuperación económica antes de estar pensando en excesivos billonarios gastos para un exquisito grupo de gente que piensa que Lima es todo y que debería de ser descentralizado. No, no es el momento. mm, Sí, de hecho por ahí incluso escuché que esta medida podría ser tachada de populismo, ¿no? Porque a decir verdad, con el contexto que nos rodea ahora, no es nada pertinente aplicar estas medidas. Puede que para un futuro ya, pero ahora hay prioridades. Más bien, ahora que ya hemos de cierta forma profundizado en las propuestas, ¿no? En diferentes sectores, como mencionaste, Israel, antes de comenzar este en directo, ¿te acuerdas que estamos hablando acerca de la vida de López Aliaga, ¿no? Uno de los negocios que tiene. Yo te mencioné que esto dice mucho de las personas, o al menos yo considero esto. Me estás mencionando acerca de Perú Rail, ¿sabes? Esto también me ha impactado y la verdad es que yo conocía, ¿no? Este hombre muy exitoso de manera empresarial, pero no sabía de esta empresa. He escuchado por ahí más bien que en Cusco, bueno, este tren, digamos, dicen que tiene el monopolio del transporte, ¿no? Y que Empresas ferroviarias, sí. últimamente, sí, que últimamente los precios han ido aumentando. No estoy muy enterada, ¿vale? Pero creo que algunos también pobladores han estado haciendo huelgas porque el precio era muy elevado. ¿Nos podrías contar un poco más de ello? Porque por ahí yo estoy un poco insegura. Ya, primeramente tenemos que ver que, por ejemplo, la empresa Ferrorail se basa en una concesión otorgada por el gobierno de Fujimori en 1999, que es una concesión ferroviaria para la zona sur, en la cual, por ejemplo, se vio beneficiada y tenemos que ver que eso le da un poder monopólico digamos, del mercado ferroviario en el Perú, explícitamente en la zona sur, ¿no? Específicamente en la zona sur. Eso contrasta, o por lo menos a mí me parece que puede tener, digamos, un conflicto
de un conflicto de intereses, ya que él dice ir contra los monopolios, dice que va a eliminar los monopolios en el Perú. Esa es una de las propuestas también que dijo. Sí, claro, lo hecho expresamente, de hecho. Claro, pero no hay mayor monopolio o oligopolio creado por el Perú que las concesiones. ¿Qué pasó con la concesión ferroviaria? También va a atentar contra su propia empresa al quitarle la concesión ferroviaria Una contradicción o de va, principios, o va ¿no? a quitar las demás concesiones y va a dejar la ferroviaria o va a velar por las empresas que ya tienen concesiones, por lo cual tampoco habría una lucha contra la corrupción y contra los monopolios porque prácticamente no estás haciendo nada. Entonces, ahí ya vemos, digamos, que podría haber, digamos, podría haber, digamos, intereses ocultos, ¿no? O sea, Mm, sospechosos. No voy a decir, no, ahí debe de haber algo malo, ¿no? claro, claro. Pero es algo Por ahí las sospechoso. sospechas, ¿no? Yo de hecho también no me gusta ser conspiranoica, pero creo que no hay que confiar en la palabra político. Yo considero que estas personas, ¿no? Como de costumbre, como tradición, la campaña hace que lamentablemente tiendan a ser muy populistas. Y este justamente es el carácter que he visto de Rafael estos últimos días. Está siendo un hombre muy polémico, muy conocido, pero muy fuera el impacto que he tenido últimamente. Más importante, por lo menos para mí, es analizar las propuestas y en parte su vida. ¿Sabes? Por ahí también había escuchado que muchos atribuyen a la gran experiencia que tiene este empresario puesto en la práctica a que posiblemente este lleve, digamos, de mejor forma la economía de nuestro país. Porque tú sabes que Hernando de Soto, bueno, es un economista muy reconocido, de esto no hay dudas para nada, pero digamos que muchos lo critican debido a que no ha estado tan apegado a la economía del Perú, ¿no? Y consideran que Rafael, de lo contrario, como tiene negocios acá, una cadena de hoteles, trenes, tal vez conocería mejor el nicho de mercado. ¿Qué piensas Contrario, acerca de él? me parece que Hernando de Soto está más preparado, está mucho más preparado para dar soluciones económicas al país, ya que él sí ha tenido una gran interferencia en la economía nacional, en la economía peruana, en el desarrollo de la COFOPRI, ya que tenemos que entender que ningún capital puede ser funcional si no es potencial. Y para ser potencial, primeramente tiene que tener titularidad para poder ejercer, digamos, inversiones, para poder sustentar su potencialidad de servicios como tierra, como mercancía, necesita tener un derecho o un título y este tiene que ser ordenado, este tiene que ser legal y ordenado. Por lo cual, si no partimos de la legalidad de estos títulos, realmente el capitalismo va a ser imposible en el Perú que sea funcional. Por ende, el que lo estaría proponiendo no lo veo que sea Rafael López Aliaga, eso sí lo veo Hernando Ujú. de Soto. Por lo cual, digamos, ahí podemos desmitificar el hecho de que porque Rafael López Aliaga sea un empresario exitoso, necesariamente lleve de una manera correcta la economía de un país. Además que sí, él va a tener interferencia, pero realmente el que va, digamos, va a sobrellevar más el peso de la economía va a ser el ministro de Economía que le elija, ¿no? De hecho, justamente vamos a profundizar de este personaje. De hecho, es reconocido mundialmente. Hablo de Hernando de Soto, candidato ahora. Más adelante, un próximo directo. Así que, gente, por favor, no se pierdan. Porque vamos a hablar mucho. Así como ahora también hemos criticado algunas medidas de López Aliaga, que como insinué pintan muy mal. También había unos que pintaban bien, ¿no? Entre comillas. Pero creo que analizando un poco más a profundidad, eso nos hace dar cuenta que no es tan bonito como suena, mejor dicho, no es tan viable, ¿no? Y de todas formas, por aquí, Israel, decirte que esta evidentemente ha sido una charla muy informativa, ¿no? Que ha aportado bastantes y yo estoy segura que hay muchos liberales, libertarios que están apoyando a Aliaga. No digo que sea malo, de hecho, yo respeto mucho sus posturas, pero de todas formas, creo que hay que tener un punto, un ojo crítico, ¿no? Recordemos que estos políticos en realidad no son, digamos, no están apegados a los principios libertarios ni liberales. Digamos que, en todo caso, Hernando de Soto, López Aliaga serían los males menores. Y es importante recalcar esto. Pero hasta aquí Ah, ha sido un gusto, Israel.
Espero que ¿Seguro que no también... quieres dejar a tus 52 comentarios así libres? Ah, mira, me gustaría responder algunos. Ya, miren, ya para ir cerrando con broche de oro, vamos aquí a leer un poquito, porque creo que para la próxima ya me voy acostumbrando más a leer los comentarios, que me ando distrayendo mucho. A ver, miren, por aquí Jean-Pierre Alfaro nos dice, solo es posible alzar el pleno empleo burocrático, empleo eliminando barreras burocráticas. ¿Qué piensas acerca de ello? ¿Tú crees ¿Lo puedes que, repetir? ¿Puedes repetir? No lo bueno, escuché muy bien. Jean-Pierre Alfaro indica que solo es posible alcanzar el pleno empleo eliminando barreras burocráticas. De hecho, creo que las trabas burocráticas, evidentemente, afectan a que los trabajadores informales tienden a ser formales. Aunque considero que ese es un problema influyente, creo que también la bajada de impuestos podría ser bueno, un factor que de todas formas debería ser atendido. Ay, ¿Qué disculpe. pasó? Por aquí no sé qué habrá pasado. La cuestión es que ya estoy de vuelta. A ver, estábamos hablando de la informalidad, de las trabas burocráticas. A ver, directo y al grano, Israel. ¿Qué me dices? Que tiene toda la razón. Realmente las trabas burocráticas evitan la formalización. ¿Qué pasa? Que la formalización es una de las formas de propiedad que puede ejercer potencialidad de tu mercancía, tu servicio o bueno, bueno, tus bienes. Por lo cual, si tú no eres formal, no puedes acreditarte, no puedes ingresar a créditos, no puedes invertir eficazmente, ya que, digamos, tienes un riesgo de Ujú. pérdida al no poder potencializar esas tierras o al no poder potencializar tu inversión. Aparte de eso, digamos, no vas a poder fluctuar en el mercado internacional. ¿Por qué? Porque si tú no tienes un orden legal como lo que es un título, tú no puedes ni vender. Tú no puedes vender, transferir o unirte con otras empresas para agrandar tus proyectos, ya que primeramente, si no eres formal y no tienes sustento legal, no puedes mostrar la potencialidad de tu mercancía, servicio o tierras, por lo cual eres un activo muy inseguro en el cual la gente invertiría, por lo cual nadie va a invertir en ti. Ese es el problema Exactamente. con la Un informalidad. montón de, digamos, beneficios que posiblemente este gran sector informal se estaría perdiendo, ¿no? Bueno, vamos aquí por otra pregunta, otro comentario de otro espectador. Y me preguntan acerca de una de las propuestas de Rafael. No sé si has escuchado del tren que se piensa, bueno, creo que construir, no estoy segura, desde Tumbes hasta Tacna. ¿Has escuchado acerca de esta propuesta de Rafael? ¿De quién le van a dar la concesión? ¿A Perro Rey? Eso no estoy segura, ¿eh? A ver, vamos a googlear un rato. Eso sería terrible. Ya, No, ya te la mira, estás justamente oliendo, creo. vuelvo a repetir para todas las personas que se dicen ser contra monopolios. El mayor monopolio que existe en el país es el monopolio de las concesiones dadas por el Estado, ya que estos monopolios son absolutos y son muy escasos, por los cuales, si quisiéramos acabar realmente con los monopolios en el Perú, primero tenemos que acabar con las leyes, regulaciones y concesiones que da el Estado y sus organismos encargados de darlas. Por ejemplo, para las concesiones mineras, el que se encarga es el INGEMET. El INGEMET es al cual se hacen los petitorios mineros para poder darles una concesión minera después de diferentes tipos de estudios y análisis del proyecto. Sí, pero ¿a qué lleva esto? Por ejemplo, lleva baños de sangre. El artículo que te he pasado a tu Telegram, por ejemplo, para evitar baños de sangre en el Perú, justamente era referido a esto. O sea, hay un problema creciente que no es actual, y es que el abuso del gobierno mediante las concesiones ha llevado a la muerte de una gran cantidad de peruanos mediante luchas sociales contra la minería, por poniendo un ejemplo. ¿Por qué? Porque simplemente cuando tú das concesión sobre una tierra, esta tierra va a ser vulnerada.
y a la empresa no le va a interesar, ya que no es su propiedad, no tiene por qué cuidarla. ¿Por qué? Porque solo es una concesión. Él no ve una proyección a futuro más allá del tiempo que le han dado de concesión. Más que eso, no lo ve. Por ende, las inversiones las va a ser limitadas a poder sacar la máxima ganancia en el tiempo que tú le has dado. Mientras que esto, si afecta o no, no le va a interesar o le va a interesar muy poco. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en el lote 95, si no me equivoco, con Loreto, los indígenas de la zona han tenido, digamos, muertes en luchas externas fuera de la empresa Petrosas. Entonces ya digamos, vemos que estas marchas, estas muertes pudieron ser evitadas si, por ejemplo, los tratos hubieran sido directos. En vez de la empresa minera al Estado, la empresa minera a los pobladores, O sea, claro, ya que ejemplo. los que elegirían si hay mina o no serían ellos, y los Ujú. beneficiados directos serían ellos, por los cuales, mediante tratados justos y legales, ratifico, legales, ellos no solo podrían ejercer una alta soberanía, sino a la vez asegurarse de que la empresa pueda cumplir los factores de cuidado medioambiental que prometan para no deforestar o contaminar las aguas cercanas, ya que Mire, sí hay tecnología para hacerlo, como por ejemplo digamos, una planta de desalinización de agua para crear cauces artificiales en los cuales sí se pueda lavar, por ejemplo, el oro, sin tener que contaminar los cauces principales de los ríos, de los cuales se alimentan las truchas, de los cuales se alimentan diferentes tipos de peces, de los cuales, digamos, la gente empieza a comer y enfermarse. Podemos crear una minería legal que sea eficiente en el Perú y que genere altos activos, no para los bolsillos de los burócratas. Claro que sí, esto es eliminando las concesiones mineras y reformando el artículo 77, el artículo 66 y el artículo 60 de la Constitución Peruana del Perú. Explícitamente el artículo 66 de la Constitución Peruana del Perú, que le da derecho del subsuelo al Estado, este teniendo que ser reformado a una ley negativa contra el Estado y que dé los derechos, no solo los derechos, bueno, que parta de dar el derecho de subsuelo a la persona que es dueña de la superficie. ¿Qué quiere decir? De la propiedad privada, lo cual va a elevar justamente el ese es precio. uno de los enfoques de Hernando de Soto, ¿verdad? Por lo que hemos estado escuchando de su plan de gobierno. Bueno, ya para no irnos muy lado de... No exactamente. Ya, vamos a aclarar esto más adelante, así que tranquilo Israel, calmado todavía. Pero quería atribuir algo a esto, ¿sabes? A mí me desesperó un poco cuando me enteré que este tren, que evidentemente va a requerir una inversión estatal enorme, porque va a ser de, exacto, de Es mal. Tumbes a Tacna, ¿no? Muy aparte de ello, Rafael López Aliaga indica que, claro, como va a requerir inversión, eso va a hacer que se generen empleos. Pero es Si que eso fuera así cierto, entonces el aeropuerto de Chinchero ya hubiera estado construido hace 10 años, lo cual no veo que sea que haya pasado. Entonces no tengo por qué creerle a otro político de que si no pueden construir el aeropuerto de Chinchero, quieran una aerolínea del Estado. ay, no, con eso sí, no, sí, sí me desmayo. Es que hay Ya ni- muchos ejemplos, pruebas de que este tipo de inversiones enormes no funcionan, ¿no? Lamentablemente el sistema este que se ¿Qué pasó con permite... Talara? Perdón. Digo, ¿Qué pasó con Perú y Talara? No está uy. pidiendo 1.000 millones de préstamo externo que al final va a tener que ser subvencionado por el Estado, ya gracias a que la empresa siempre da pérdida. Y que todavía el expresidente de Petroperú salió a confirmar que esos 1.000 millones de dólares, de soles, creo que es de soles, no sé si es dólares o soles, no me acuerdo muy bien, no serían suficientes para terminar el proyecto de Talara y que aún así, cuando se tenga que elevar el proyecto, aún tiene que pasar un año de verificaciones para recién poder empezar digamos, a funcionar. O sea, los peruanos nos han cogido de tarados, definitivamente. O sea, No, nos han totalmente cogido triste de esto. nosotros. Mira, de todas formas, creo que este tema lo vamos a zanjar después, pero como tú lo has mencionado, hay ejemplos innumerables, ¿no? Y
En realidad, yo todavía creo que tengo que estar observando mejores candidatos. Hasta ahora no me convence ninguno. Ojalá que ninguno lo haga todavía. Y, ¿sabes? Acerca del caso de Odebrecht, yo he escuchado en muchas entrevistas en las que López Aliaga hace referencia a este caso, indica que hay que acabar con la corrupción, que muchos políticos, muchos presidentes anteriores han ignorado este problema. ¿Cómo crees Él también lo que... está haciendo. ¿Por qué? Porque no planea acabar con las concesiones. Odebrecht tuvo estos actos de corrupción, a de través de... colusión y de tráfico de influencias a través de ganar Ujú. concesiones, para ganar concesiones sobre proyectos, digamos, esto tiene un nombre específico, digamos, construcción urbana, no, eh, no me acuerdo ahorita. Proyectos urbanos, bueno, es algo así, no me acuerdo ahorita cómo sea, pero es, digamos, uno de los factores por los cuales existe el Estado, que es, digamos, construcción de carreteras, construcción de puentes, que es algo que se dedicaba a Odebrecht prácticamente en el Perú, ¿no? Además de uno que otros uno que otros proyectos más, como el gasífero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estos eran concesiones. No olvidemos que esto parte de que ellos iniciaron estos procesos corruptos de colusión y de tráfico de influencias con los funcionarios públicos para ganar concesiones. Rafael Ya. López Aliaga habló de concesiones, no, nunca lo escuché hablar de Para nada. concesiones. Lamentablemente, en la mayoría de entrevistas que he podido ver de este personaje, o sea, sí dice, no, estoy a favor de las dos vidas, vamos a cuidar a la madre, al hijo, estoy en contra de Odebrecht, hay que acabar con este problema ya, ¿no? Estoy así, así. Pero creo que es necesario profundizar por lo menos en un tema, ¿no? Explicar el cómo. Bueno, puede que algunos se aburran, ¿no? Pero de todas formas, eso es más importante que estar preguntándonos en otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, de momento Israel creo que esos han sido los temas principales que hemos podido tocar en el directo y también en los comentarios. La mayoría que nos ha comentado creo que ya tienen las cosas un poco listas. Lo bueno es que le hemos sacado algunas dudas. Déjame decirte, ¿no? Que por ahí también me ha quedado muy claro el tema de las concesiones. Muchas gracias, Israel. Pero de todas formas, Solo quisiera dime. comentar bueno, estoy viendo un comentario que me pareció interesante de John Kazama A sobre lo que ver. estábamos hablando. La concesión ferroviaria es por años. Sí, eso es cierto. Le quedan 5 u 8 años. Él ya lo dijo. Cuando termine lo va a donar al Estado. Y si lo va a donar al Estado, simplemente lo van a dar a otra persona y vamos a seguir en el mismo círculo vicioso, John. O sea, no es que te estén dando una solución, simplemente es que está pasando de manos de uno a manos de otro. Y además, de cada 8 años, él ya no va a ser presidente. Si es que ganara, digamos, él ya Bueno. no sería, lo cual podría postular nuevamente para ganarlas, porque no hay ninguna ley que le evite hacerlo. Las leyes sobre las concesiones y los que las dan, o las regulaciones sobre las concesiones, no evitan que ellos puedan volver a postular para ganarlas. Entonces, realmente, ¿qué estamos hablando? ¿Acabamos con los monopolios o no acabamos con los monopolios? ¿O acabamos con los monopolios que no nos pertenecen a nosotros y dejamos los que sí nos pertenecen? Ah, pero qué Ah, indirecta. No, sí, de hecho yo también tenía muchas dudas acerca de la travesía de Rafael, ¿no? Con sus empresas. También he escuchado que se habían ocasionado muchas protestas a causa de Perú Rail, con esta situación que vivimos a través de la pandemia, de la cuarentena. Muchos pobladores cerca, sabes que Cusco es caracterizado por en su Cusco. turismo, sí, justamente, ¿no? Y lamentablemente tampoco es que existan muchos transportes, muchos medios alternativos al tren, ¿no? Creo que hay zonas que únicamente son conectadas a través del tren. O no me equivoco, sí, ¿no? Y por ahí, esto es un poco dudoso por parte de él. Bueno, ¿qué te parece si respondemos dos preguntas más y ya terminamos? Que hay Sí, bastantes, ¿eh? porque creo que te están extrañando en el otro debate. Ah, mira, ya normal. Ahora mismo terminamos y ya rápido por ahí. Ah, chicos, de mencionarles, ¿no? Que también se pueden unir al grupo de Telegram para los que no saben que estamos por ahí también. Bueno, a ver, vamos, te leo otro comentario. Mira, de John Casama, creo. Espérate. Por aquí están atacando a Hernando de Soto, de cuidado. Mm, No, yo realmente no me, no, tampoco no te me enamoro convence. de,
de los políticos, así que, o sea, si lo atacan y es justificado, yo no tengo por Totalmente. qué defender al Estado. A ver, mira, Daniel Ramos me dice, sería bueno que las dos concesiones den como mínimo a dos empresas en el mismo sitio para evitar el monopolio. Es una pregunta. No. No, 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 es que mira, aunque lo demos a dos personas, digamos, ya, digamos, eh, ya, voy a poner un ejemplo con el lote 95. Ya, no se lo damos solo a Petrosas, se lo damos a Petrodel también. Entonces, los dos van a competir entre ellos. No, simplemente van a hacer una división en la cual, digamos, van a extraer una parte, digamos, que les pertenezca, ¿no? Hasta cierto punto. Pero con eso no has acabado ni con las marchas sangrientas y con los conflictos sangrientos con la población rural y con las poblaciones cercanas, ni tampoco das beneficio real a los pobladores y simplemente sigues aumentando los bolsillos de los mismos burócratas que mediante actos de colusión, tráfico de influencias, han dado estas concesiones a dichas empresas, como el caso Odebrecht. Entonces, realmente no, aunque aumentemos las concesiones sobre un mismo lugar, realmente no generamos empresas, simplemente estamos depredando el Perú. Estamos depredando el Perú. ¿Por qué? Porque la empresa va a querer sacar la máxima ganancia en el tiempo que le has dado, porque eso no le pertenece. Si eso le perteneciera, esa empresa tendría que cuidarlo. Si esa fuera su propiedad, Exactamente. tendría que pensar, un empresario piensa, no, yo quiero dinero hoy, yo quiero dinero mañana y de acá a 10 años quiero todavía más dinero. Entonces, ¿qué tengo que Mente del hacer? empresario. Cuidar ese lugar. Tengo que sacarle rentabilidad. Entonces, la rentabilidad quiere decir que tienes que cuidar de tu propiedad. Y claro, de manera individual. Bueno, pero de todas formas creo que cualquier empresario piensa así, ¿no? Y las condiciones lamentablemente se prestarían para ello. Bueno, por aquí también vemos el comentario de Diego Mayanga, bueno, acerca del costo de los pasajes de los trenes, hablando de Perú Rail, que Aliaga indica que cobrar de 10 a 12 soles es lo más justo. ¿Qué piensas acerca de esto? Yo tengo entendido que muchos pobladores de cerca a Cusco, bueno, que se transportaban a través de ese tren, se están quejando de los precios porque eran demasiado altos. Los precios subieron Sí. exponencialmente y esto se debe a diversos factores. Primeramente, tuvo que haber un aumento de costos gracias a que hubo grandes pérdidas de la empresa, gracias o como consecuencia de la pandemia, Ujú. gracias al, Cuarentena, ¿no? digamos, al paro turístico que hubo, ¿no? Digamos, al Totalmente. paro de ingreso turístico, digamos, ya no había no había los suficientes ingresos para sustentar los costos de la empresa, por lo cual tuvo que subir los pasajes. Por ejemplo, lo mismo pasó con los buses. Los buses subieron sus pasajes, ¿por qué? Porque no, digamos, con la cantidad de gente que podían subir a los carros, no podían sostener los costos digamos, operativos, por lo cual tenían que subir los costos de pasajes. Era de Entonces, eso esperar. también, digamos, afectó a que subieran los costos. Aparte de eso, también podríamos decir que como no tiene una competencia real, los costos no los tuvo que fijar tampoco muy ajustados, sino que simplemente, digamos, tuvo que ver los márgenes necesarios para sustentar sus pérdidas y eso aumentarlo. Por lo cual, digamos, podemos atribuirlo a varios factores. Yo lo atribuiría a más que todos esos dos, a la falta de competencia Sí, claro. gracias a hacer concesión y y como consecuencia de la pandemia y el paro del sector turístico. No, exactamente. Lo lamentable es que, bueno, muchos pobladores también consideran que era únicamente responsabilidad de la empresa, ¿no? Y es necesario mencionar que no solamente recae en la empresa, es que de manera básica, digamos, vamos a decir que una empresa sobrevive únicamente si tiene ganancias, no del contrario quiebra. Y es que por eso, para que se mantenga digamos, este sistema, para que sea sostenible, tenían que aumentar los precios. Bueno, en realidad ahora no sé cómo esté yendo, espero que mejor, lamentablemente con esta segunda cuarentena que se intentó aplicar y que en realidad veo que no se está respetando como tal, de todas formas ha hecho que el turismo por allá en Cusco sea más reducido. Incluso creo que habían cerrado la zona turística de Machu Picchu, ¿no? Voy a avisar algo que me está preocupando porque yo también soy dueño de un negocio específicamente de restaurante, o bueno, relacionado. Y bueno, en este momento los pobladores de Cusco
El día de ayer, la Municipalidad del Cusco hizo una intervención en la Plaza de Armas, que es nuestra plaza central, en la cual a los negocios que tenían clientes, o sea, que tenían comensales sentados, entró la municipalidad de una manera muy despectiva a multar tanto al empresario como a los comensales por no estar ofreciendo únicamente el servicio de delivery. ¿Qué pasa? Como hemos visto en diferentes, Las como hemos visto regulaciones. como un ejemplo en Lima, esto está llevando a la quiebra a muchos negocios. Lamentablemente nos vemos sumamente sometidos, sumamente eh, tristes, sumamente deprimidos, gracias a que el único sustento después de haber gastado nuestros ahorros para poder sobrevivir mientras que el sistema, bueno, los funcionarios públicos se presentaban, bueno, se dormían hasta tarde, trabajaban en pijama, rascándosela y aún así sabían que iban a cobrar a fin de mes. Nosotros tuvimos que, digamos, quitarnos el pan de la boca, nuestros últimos ahorros para poder reactivar nuevamente nuestros negocios. Y ahora que nos lo quieran volver a quitar, es un momento bastante triste para el Perú, bastante triste para los Exacto. emprendedores y bastante trágico para Cusco. No sé cómo Cusco lo está tomando porque no veo ninguna revuelta, no veo ningún reclamo. He hablado con muchos empresarios, amigos míos, de los cuales, digamos, estamos tomando medidas para poder sobrellevar la situación, pero que nos están trayendo grandes pérdidas. Bueno, Exactamente, Israel. De hecho, esto no únicamente ha pasado en Cusco, en el Perú por completo. ¿Y sabes qué es lo que más me da cólera? Lo que ya creo que es insoportable es que las, digamos, empresas que no pueden cumplir con estas regulaciones, con estas peticiones que hace el Estado, justamente son las que más pequeñas, ¿no? Las que les cuesta más. Y estas son las que salen más perjudicadas. Digo, es una locura intentar volver con lo mismo sabiendo que no ha funcionado. Bueno, espero que en algún momento u otro también toquemos este tema, porque déjame decirte que muchos peruanos están pasando por lo mismo. Ahora, o sea, después de un año terrible de cuarentena, volvemos con lo mismo, es que esto ya no tiene sentido. Bueno, espero que de todas formas, como te dije, volvamos a tocar esto en un próximo directo. Y también ha quedado claro, claro. pendiente el tema de Hernando de Soto, ¿no? Que también es un candidato que nos dice bastantes cosas, ¿no? Y hay que profundizar, sobre todo no hay que confiar en los No hay mucho políticos. que criticar, Ujú, Leonardo de Soto. exacto, claro. Aquí nadie se casa con nadie. Bueno, Exacto. entonces, de todas formas, mandarle saludos a todos los que están en el directo. Ha sido un gustazo, evidentemente. Y Muchas espero que gracias. también estén conectados en el próximo, ¿eh? También vamos a tratar un tema muy controversial y es que hay que discutirlo acá, ¿no? Hay que hablarlo. Muchas veces vemos ahí en los noticieros que no tocan estos temas. Las entrevistas de López Aliaga, por ejemplo, algunos ni siquiera hacen estas preguntas. Y espero que en una oportunidad también podamos preguntarle cara a cara a este candidato acerca de sus propuestas. Sería muy interesante, ¿no crees, Israel? Ah, por supuesto. Exacto, ¿no? Imagínate que le hables lo de Perú Rey. Uy, no. Ahí entre la espada y la pared lo pones, Israel. Bueno, No, entonces, definitivamente. claro, claro. Despedirme por acá y bueno, decirles que se vienen grandes cosas, muchas sorpresas. Espero que también tengamos a Israel próximamente y a otras personas más que vamos a ir invitando. Muchas gracias, Francesca. Igualmente a todos los que nos han seguido en el directo el día de hoy. Hasta la próxima, amigos.